si es que consideramos desde el párvulo, desde el kinder, ¿ya? Todo el sistema educativo chileno está vigilado por el Ministerio de Educación. Y en el caso de la educación superior, ¿cierto? Hay un organismo que se encarga de controlar y de manejar las organizaciones de educación superior, que es como lo típico, ¿cierto? Que se estila en estos principios. En Chile, la educación es considerada como una obligación del Estado, ¿ya? Por lo tanto, existe como principio constitucional el hecho de que el Estado se compromete a garantizar el derecho a la educación de los niños, de las personas, ¿ya? El Estado entonces aparece como garante de este derecho, es uno de los derechos fundamentales que tiene nuestra Constitución, ¿cierto? Nuestra actual Constitución, eh, garantizar el derecho a la educación, ¿ya? Ahora, en este sentido, tenemos que entender que el sistema educativo chileno creó distintos colegios, distintos tipos de colegios, dependiendo de quién los controla estos colegios, ¿ya? Es decir, los centros educativos van a tener un distinto origen, ¿ya? En este caso, el sistema educativo chileno reconoce la existencia de 4. Oye, ahí se puede grabar. Ahora voy a grabar. Encontré dónde. Eh, reconoce 4 tipos de escuelas. ¿Cuáles son esos 4 tipos de escuelas? ¿Cuáles son los 4 tipos de instituciones educativas que tiene nuestro sistema, que existen en nuestro país? Bueno, actualmente son 5, ¿eh? No, ni siquiera 4. ¿Alguien sabe cuáles son o no? ¿No? Ya, las vamos a nombrar entonces. Tenemos colegios particulares, ¿ya? Colegios particulares pagados. Tienen reconocimiento del Ministerio de Educación, pero no reciben aportes económicos del Ministerio de Educación, ¿ya? Colegios particulares pagados. Colegios particulares subvencionados. Son colegios cuya infraestructura, edificio, pertenecen a un privado, pero el Estado hace aportes económicos, paga a ese privado por cada alumno que asiste a clases. Es decir, los subvenciona. El Estado subvenciona, ¿ya?, a este tipo de establecimientos y le paga al privado y el privado, ¿cierto?, paga sueldo y todas estas cosas, ¿cierto?, para hacer operativo el colegio. Esos son los colegios particulares subvencionados. Chile es el único país del mundo donde existen los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Tenemos en tercer lugar los colegios de administración delegada, colegios 3166, que son colegios industriales en Chile. Hay 70 colegios de este tipo en Chile. Son colegios administrados por organizaciones empresariales y fundaciones empresariales, ¿ya? Estos colegios reciben subvención por matrícula. Ahí hay una diferencia bien grande, ¿eh? No les pagan por asistencia, les pagan por matrícula, lo que tiene un impacto bastante grande en el funcionamiento de estos colegios. En general, los colegios 3166 son colegios que técnicamente pertenecen al Estado, pero un grupo de empresarios, por ejemplo, la SOFOFA, ACIMED, que son organizaciones empresariales, ¿cierto?, maneja estas escuelas
recibiendo aporte económico de parte del Estado. Lo que hacen los empresarios es administrar los dineros de estos colegios y administrar estos colegios. ¿Ya? Por eso se llaman de administración delegada. Luego tenemos los colegios municipales que pertenecen, que existen desde el año 1981 y son administrados por una municipalidad. Esto es lo que conocemos en Chile en general como educación pública, o se conocía en Chile como la educación pública. Cada municipio, ¿cierto?, tiene un departamento o tenía, porque ya no ocurren todos, los municipios tienen un departamento de educación y este departamento de educación actúa como sostenedor de los colegios de la comuna, de los colegios públicos de la comuna. ¿Ya? Se subvencionan desde el ministerio paga por asistencia. ¿Ya? Y por último, hoy día tenemos los colegios de servicios locales. Servicios locales de educación, los llamados SLEP. S-L-E-P. ¿Ya? Se supone que la educación municipal, o no se supone, sino que la ley establece que la educación municipal chilena está en vías de extinción. Los municipios tienen que entregarle los colegios a los servicios locales, que son organizaciones que administran escuelas y que van a ser 70 en todo Chile. En la actualidad funcionan 11 a nivel nacional. ¿Ya? De aquí al año 2029 van a haber funcionando 70 servicios locales en nuestro país. Y ellos van a administrar la educación pública. ¿Ya? ¿Les quedó claro entonces los 5 tipos de colegios que tenemos? ¿Hay alguna duda respecto a lo que expliqué? ¿Tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo? ¿No? Perfecto. Cada una de estas escuelas, por contar con por tener el reconocimiento ministerial, deben enseñar los contenidos mínimos obligatorios. Es decir, los planes y programas educativos vienen generados desde el ministerio en una lógica, ¿cierto?, que se llaman los contenidos mínimos obligatorios. Que clase a clase, ¿cierto?, los colegas, los profesores anotan en la pizarra y ahí anotan el OA, el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Disculpe, profesor, Sí. ¿los planes y programas para los diferentes sistemas educativos es el mismo? Sí y no. ¿Ya? Son los mismos, pero si hay educación técnica, eventualmente vamos a tener algunas pequeñas variaciones. Ahora, en las asignaturas centrales es lo mismo. ¿Ya? Ahora, hay que tener claro que, ¿qué pasa si yo pongo un colegio y un colegio Montessori, por ejemplo? ¿Ubica la educación Montessori? ¿Has escuchado? ¿No? Sí, sí, la he Educación, escuchado. ¿sí? Ya. Educación Waldorf, ¿sí? Todo lo que huele así como a hipismo, ¿ah? Así como harta tierra para los cabros chicos, harto caminar, ¿cierto? Embarrarse, ¿sí? Y hacer juego y cosas por el estilo. Bueno, en ese caso, ese tipo de escuela no tiene reconocimiento ministerial. También pueden haber colegios sin reconocimiento ministerial. Y en ese caso, la escuela no está obligada a los contenidos mínimos obligatorios. Ahora, si el alumno no está en un colegio reconocido por el Ministerio de Educación, por derecho, el alumno tiene la posibilidad de dar exámenes libres y regularizar sus estudios o que se le reconozcan sus aprendizajes en unas pruebas que se toman para estos efectos.
¿Ya? 3 veces al año los alumnos pueden dar pruebas para que les reconozcan. Normalmente, por ejemplo, los niños que van a un colegio Montessori, la primera prueba la dan cuando van en cuarto básico. Y les dan la prueba de primero, segundo, tercero, cuarto básico. Y técnicamente para el ministerio quedan en cuarto año básico. La mayoría de los colegios que operan esta lógica prepara a sus alumnos y los alumnos dan prueba cada 2 años. Ahora, la nota que se sacan en cada una de las pruebas se convierte en su nota final de la asignatura. ¿Les queda como claro? ¿Me entienden? ¿Sí? Ya. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué si el ministerio tiene esta opción de reconocimiento y de aporte económico o no aporte económico, pero el reconocimiento, ¿cierto?, involucra ciertos contenidos que al Estado le interesa que se manejen, que nuestros alumnos manejen? ¿Por qué el Estado permite que hayan escuelas en las que eventualmente no vamos a, a tener, ¿cierto?, notas o contenidos mínimos? ¿Por qué al Estado le interesa eso? ¿Por qué se permitirá que algunos niños, ¿cierto?, tengan esta opción de exámenes libres? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de eso? Entonces, el día de mañana, Macarena dice, no, yo no quiero que mi hija vaya a la escuela, así es que la voy a educar yo en la casa, y Macarena le hace clase a su hija, y toma a Macarena, y su hija tiene 10 años, y la toma y le va a dar pruebas, ¿cierto?, para que le reconozcan que la niña está en cuarto básico, por ejemplo, o en quinto. ¿Qué les parece eso? O sea, yo no, encuentro que sería como un poco injusto para la niña igual, porque no he vivido todo un proceso desde los 10 años hasta los 14, queda en un plan ¿Ya? como de nulidad nomás ella, porque yo Claro, creo que la educación, todo un proceso desde el jardín hasta ya cuarto medio y la enseñanza ya superior. ya. Pero ¿por qué entonces el Estado permitirá que hayan estas educaciones alternativas? Es que yo encuentro que ahora ya en este momento ya a la gente le da igual, es como libertad nomás para que las mamás no se estresen, los niños no se estresen, por estudiar un poco más, es Claro, mi si punto de ustedes vista, leen no sé si Yo, ahí, estoy... yo ¿sí? creo que igual depende de las necesidades que vayan teniendo los estudiantes en esta época y también los mismos papás apoderados, que no Ya, son como eran antiguamente. ya, ya. Antiguamente uno iba a la escuela a aprender, ¿cierto? Y básicamente era eso. De hecho, si uno no aprendía, muchas veces era castigado en la casa, ¿cierto? Bueno, yo soy bastante mayor que ustedes, pero yo me acuerdo de experiencias no muy gratas mientras yo trataba de aprender a leer, por ejemplo. ¿Ya? Me Bueno, en el mismo refiero a... colegio nos castigaban igual. O en el mismo colegio los castigaban muchas veces, ¿cierto? Hoy día todo eso es distinto. Si vemos ahí, nos vamos a dar cuenta de en la transparencia dice que existe el derecho a la libertad de enseñanza, ¿ya? Y es un derecho constitucional. Por lo tanto, la Constitución establece que son los padres los que tienen el derecho preferente de elegir el sistema educativo y la institución educativa para sus hijos. El derecho preferente. Esto significa que ni el Estado ni nadie pueda obligar a un papá o a una mamá o a una apoderado o al tutor de un menor a que elija necesariamente algún sistema educativo
para este menor de edad. ¿Ya? En el caso de los colegios no reconocidos por el Estado y de este tipo de educaciones alternativas que hoy día están muy de moda, ¿cierto? Que hoy día son muy populares, muy costosas también en la mayoría de los casos, muy, muy caras, ¿cierto? Tienen exactamente ese efecto, porque es una educación elitista, una educación de élite, ¿cierto? Que pueden pagar unos pocos, dicho en términos bien, bien concretos, ¿ya? Ahora bien, al ministerio entonces le interesa esta idea de que la educación tenga ciertos contenidos. Históricamente en Chile tuvo mucho peso la Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica desde la época de la colonia, los primeros colegios fueron católicos, ¿ya? Sin embargo, a mediados del siglo XIX, después de la independencia de Chile, o durante el proceso de independencia, se empezó a dibujar una educación pública. Digo a dibujar, en términos de que se le empieza a quitar poder a la Iglesia Católica, quitándole la educación. ¿Sí? Los colegios ya no iban a pasar a depender directamente de la Iglesia Católica, sino que iban a haber colegios que dependieran del Estado, ¿ya? Sin embargo, y a pesar de este tránsito de la educación católica a la educación pública, a la educación más bien estatal, en este tránsito el Estado chileno dejó una ventana abierta, según algunos, más que una ventana, dejó un portón abierto, porque permitió que se mantuviera la formación religiosa al interior de los colegios. ¿Ya? Se permitió que dentro de la educación pública existieran las clases de religión, por una parte. Y por otra parte, permitió también que en la educación privada o particular subvencionada en la actualidad, los colegios tengan alguna orientación, ya sea filosófica o religiosa. Por lo tanto, cualquier organismo social puede en Chile en la actualidad tener un colegio que los oriente en la formación de determinados valores, siempre y cuando estos valores no contravengan ninguna de las leyes de la República vigente. Por lo tanto, si yo pongo un colegio, perdón por el ejemplo que voy a poner, no quiero herir ninguna susceptibilidad, si yo pongo un colegio satánico, ¿ya? Y enseño satanismo en la hora de religión, pero no contravengo ninguna ley, es decir, no invito a cometer ningún delito, ni a robar, ni a matar, ni a nada, sino que invito a hacer, no creo lo que estoy diciendo por si acaso, el ejemplo es medio drástico, hacer una buena persona, la Constitución me consagra mi derecho a ofrecer este tipo de educación a aquellos padres que así lo quieran aceptar. ¿Les queda como claro el cuento? Entonces tenemos colegios de orientación católica, colegios de orientación evangélica, tenemos colegios de orientación laica, tenemos colegios de orientación muy laica, donde la religión prácticamente desaparece, ¿cierto? Lo que al Estado hoy día le interesa es que en general se cumpla con los contenidos mínimos obligatorios. ¿Ya? Es decir, que se enseñe lo que el Estado dice que hay que enseñar, que los niños aprendan lo que dice que el Estado dice que hay que aprender. Fundamentalmente esa es como la lógica de este cuento. ¿Hay alguna duda respecto a lo que he explicado de lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Perfecto, Sí, todo claro. perfecto. Ahora, las universidades en Chile eran tradicionalmente católicas también durante la colonia,
hasta el año 1842, cuando se fundó la Universidad de Chile y la educación superior pasó a ser laica. En el año 1888 se le permitió a la Iglesia Católica tener su propia universidad, la Pontificia Universidad Católica, recién en 1888. Pero en Chile, hasta 1965, todos los profesionales titulados en cualquier universidad que no fuera la Universidad de Chile tenían que ir a rendir un examen final a la Universidad de Chile para validar el título. Es decir, si alguien estudiaba Derecho y estudiaba en la Católica, en la Universidad Católica, su examen final de grado tenía que ir a darlo a la Universidad de Chile. Lo mismo pasaba con los médicos, con los ingenieros, con los profesores, con cualquier profesional, ¿cierto?, que estudiara en cualquier universidad que no fuera la Universidad de Chile. Después de 1965 se acreditó a que distintas universidades tuvieran autonomía universitaria y dieran directamente los títulos. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad, ¿cierto?, tenemos universidades públicas, universidades privadas, y cada una de ellas tiene autonomía universitaria, lo que les permite crear o sacar carreras, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ellos estimen conveniente. ¿Ya? El ministerio solamente les exige acreditarse y cumplir con ciertos parámetros para su funcionamiento. En este caso, la educación chilena entonces estuvo fuertemente vinculada a la Iglesia Católica durante muchos años. Y eso explica porque hasta el día de hoy queda como recuerdo en nuestro plan y programa las clases de religión. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Hasta el día de hoy existe estas 2 horas de religión que para los que trabajan en colegios muchas veces se convierten en una pequeña complicación, ¿ya? Por muchas circunstancias. Ahora bien, en el caso, ¿cierto?, de nuestra educación actual, tenemos que la división que se hace en nuestro sistema educativo es una división de carácter etaria, ¿ya? Es decir, Profesor, disculpe, ¿perdón? hola, disculpe la consulta. Em, Religión en sí viene siendo como eh, algo que te pide obligatoriamente el ministerio que el establecimiento lo imparta, pero es obligatorio en sí para el estudiante que lo haga. No, el estudiante puede no tomar religión, pero Ah, ok. lo que sí está obligado el establecimiento es a mantener al estudiante dentro de la sala, Ah, lo que ok. Ya. genera un problema, Sí. ¿ya? Por una parte. Porque, Ujú. por ejemplo, ¿qué pasa con el papá que no quiere que su hijo esté en la clase de religión? Entonces, el colegio buenamente dice, ya, yo voy a mandar a este niño a la biblioteca, en las 2 horas de religión, ¿sí? Ya. Si llega el Ministerio de Educación a supervisar la asistencia y en esa sala le pasan lista a Pablito y Pablito no está porque está en la biblioteca, el colegio se expone a una multa. O sea, una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que existe legalmente. ¿Ya? La ley es súper clara. Si yo quiero ocupar Lo esas que 2 se horas hace y lo que se debería hacer. Exactamente, no nos olvidemos nunca, aquí hay un principio básico, hay un principio básico, yo se lo voy repitiendo a mis colegas, aquí hay un principio básico, no se olviden nunca de esto. En Chile vivimos chilenos y normalmente arreglamos las cosas a la chilena, lo que significa que la ley va por un camino y el abuenamiento, el acuerdo va por otro. Es un tema no menor, ¿eh? Es un tema no menor, es un tema que complica bastante en educación, ¿ya? Eh, por distintas circunstancias, ¿ya? Sí se entiende, Eh, gracias, profe. para que una comunidad pueda cambiar esas 2 horas de religión, se necesita que la comunidad completa esté de acuerdo y que el director de la escuela pida esto por oficio.
Y en ese caso las 2 horas de religión se podrían ocupar en matemática, en un taller de matemática, en un taller de lenguaje o en otra cosa. Pero tiene que estar toda la comunidad de acuerdo. Si hay 2 apoderados que dicen, no, yo creo que a mi hijo le hace falta el acercamiento a estas temáticas religiosas, entonces la clase de religión se hace. ¿Qué hace la mayoría de las escuelas? No se complica e imparte religión. Y generan un problema, ¿por qué? Porque la mitad de los niños está en religión y la otra mitad está haciendo nada. Mirando celular, no sé, un montón de cosas. Entonces, la práctica, como les digo, se genera ahí una situación bastante errática, de una u otra manera. ¿Ya? En el colegio que trabajo yo, ¿Ah? en las clases de religión, no implantan religión. Tratan otros ¿Ya? temas como del bullying, del cuidado personal de cada niño, Claro, esas cosas claro. sí, En general, hoy día se habla hoy día se habla temas, de temas universales, ¿cierto? claro, Ahora, sí, sí, ya, el problema de esto es el siguiente, Macarena. El problema de esto es que en su escuela, la persona que imparte religión, o la persona que está ahí en esas 2 horas, es muy probablemente sea católico o evangélico, o musulmán, o arriano, o cualquier religión, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si yo como apoderado reclamo? Porque cuando usted, cuando usted entra en una clase y empieza a tocar algún tema de carácter, un tema de cualquier tipo, es más difícil con las matemáticas, porque las matemáticas son números. A lo mejor es más difícil con ciencia, aunque con ciencia también es bastante complejo lo que le voy a explicar. Cuando usted empieza a tratar un tema, necesariamente el tratamiento de ese tema pasa por sus creencias religiosas. Entonces, si yo hablo del bullying, o si yo hablo de que somos hermanos y nos tenemos que llevar todos bien, ¿cierto? Y tengo mi formación como profesor de religión católica, porque es muy probable que pase eso, y normalmente gente que está habilitada por el arzobispado y todo el tema, ¿cierto? ¿Sí? Ya. En algún minuto voy a hablar de algún tipo o algún aspecto de la fe que no necesariamente a los niños o a los apoderados de esos niños les va a gustar. ¿Por qué? Porque van a chocar con las creencias y con la fe de otros. ¿Ya? Este año hemos estado muy llenos de ese tipo de situaciones, muy complejas. Yo les puedo contar un ejemplo súper curioso que a mí me ocurrió en un sexto básico. Un apoderado que reclamó porque uno de los OAS de sexto es de sexualidad. Y el apoderado pidió que sacáramos a la hija de clases cuando se tratara esta temática. Ahora, la pregunta que tenemos que formularnos hoy día como sistema, y una de las preguntas que estamos tratando de controlar como sistema es, el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. ¿Significa entonces que los papás nos tienen que venir a decir a los colegios lo que tenemos que enseñar o no? Esa es la pregunta de fondo, ¿se dan cuenta o no? ¿Qué pasa si el programa qué pasa si el programa de sexto me dice enseñen sexualidad y hable sobre la gestación? ¿Sí? Hable de todo el proceso, hable del acto sexual, del espermatozoide, de la fecundación del óvulo, dibújeme en la pizarra el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino. ¿Qué pasa si un apoderado siente que eso hiere su susceptibilidad religiosa y que no lo quiere como educación para su hijo? Ese es un tema. Otro ejemplo, más dramático todavía. ¿Qué pasa si en cuarto medio, en la asignatura en el electivo de economía, yo hablo sobre la dictadura militar, ¿cierto? Y hablo sobre el neoliberalismo y digo que en Chile hubo no sé cuántos miles de detenidos desaparecidos? ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Educación
tiene mandatos legales respecto de cómo referirse a esos temas. El problema es qué pasa si un apoderado reclama. ¿Qué pasa si el apoderado va a la superintendencia a decirle a la superintendencia, ¿sabe qué, superintendencia? Que a mi hijo lo están adoctrinando, le están enseñando comunismo. O a mi hija o a mi hijo chico le están hablando, lo están sexualizando. Yo no quiero que mi hijo todavía sepa estos temas. Entonces, ¿dónde está la línea ahí? ¿Se dan cuenta de lo complejo de esto? ¿Sí? Entonces, este año hemos tenido, les podría dar un montón de ejemplos concretos de situaciones que han ocurrido este año. ¿Ya? Bastante lamentables. El hecho es que, por eso les decía en un principio de la clase, estamos en un sistema que está en crisis. ¿Ya? ¿Por qué está en crisis? Porque tenemos algunas líneas que no están claras, tenemos algunas directrices que parece que se están entrecruzando, confundiendo, ¿ya? Pasa, por ejemplo, con el ramo de filosofía, pasa con los ramos de ciencia, pasa con la asignatura de historia, incluso pasa con las lecturas en literatura, ¿ya? Hay un montón de libros que si usted hoy día los manda a leer, se arriesga a que lo demanden. ¿Por qué? Porque los libros dicen garabatos. No es menor el tema, ¿ya? Ahora bien, tenemos entonces una educación etaria, lo que significa, ¿cierto?, que nuestros cursos están formados por edad, de 0 a 6 años. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran plantear? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿No? Ya. Hasta aquí nos damos cuenta que estamos medio enredados, ¿cierto? Pero como el ánimo de la clase es enredar todo esto más y que ustedes sientan que no están entendiendo absolutamente nada, no. El ánimo es ir sumando elementos. Tenemos que entender ahora que los colegios en Chile, en los distintos niveles, tienen funcionarios, ¿cierto? Miren qué novedoso lo que estoy diciendo. Entonces, el funcionario tradicional de la escuela, ¿quién era? ¿Quién era el que trabajaba en la escuela? ¿Cómo se llamaba antiguamente? Profesor, ¿cierto? Profesores, ¿sí? Pero desde el año 2000, 2001, 2003, 2001, 2002, 2003, cada vez empezaron a cobrar más importancia otros funcionarios que no son profesores, que se llaman asistentes de la educación. ¿Ya? Hoy día los asistentes de la educación existen por ley. Es decir, dentro de los colegios, ¿cierto?, tienen que haber asistentes. De hecho, si hay niños desde prekinder hasta cuarto básico, la ley obliga a los colegios a tener un ayudante para el docente adentro del aula, lo que se llama un asistente de aula. ¿Ya? ¿Qué hace este asistente de aula? Este asistente de aula, ¿cuál es la función? ¿Qué función tendrá este asistente de aula? Apoyar al profesor. Apoyar al profesor. Claro, con los niños que les cuesta más. ¿Ya? Que tienen como más de tomar atención, que les cueste más el interactuar o entender lo que le explica el profesor. ¿Ya? ¿Quién me puede explicar la enorme contradicción de lo que acaba de explicar la compañera Macarena? Porque es contradictorio lo que acaba de decir Macarena. De hecho, Macarena me acaba de confundir profundamente, Macarena. Me acaba de provocar una pequeña crisis. Estoy a punto de pararme a servirme un café, Macarena, porque la verdad es que me dejó perplejo. No es el asistente de aula, no es quien apoya al alumno, ¿Por qué no? a los alumnos. A la profesora en este caso. A la profesora. Ya.
Pero ¿dónde está la contradicción de lo que acaban de plantear? Mira, ahora más encima se sumó Ruth y Salomé y la confusión ya empieza a aumentar. Ya vamos en un grado de confusión más o menos significativo. Me va a costar quedarme dormido posteriormente porque se está enredando todo. A ver, ¿se acuerdan del club de la comedia cuando llegaba un paciente y el doctor le decía alguna tontera y el paciente le reclamaba y al final el tipo decía, a ver, ¿quién es el doctor? ¿Sí? Se supone que, ¿quién es el que sabe? ¿Sí? ¿Quién es el que sabe supuestamente tratar mejor a los niños más complicados? ¿Un asistente o el profesor? El profesor. Se supone que el profesor. Entonces, ¿por qué el asistente se va a hacer cargo de los más problemáticos? Ahora, en la práctica es lo que pasa y es lo que no debiera pasar. Exacto. ¿Ya? Por eso les decía yo, es una contradicción, ¿se dan cuenta? Se supone que hay un profesional universitario experto en el aula. Ese profesional universitario experto da la cantidad de personajillos que tiene que atender, ¿cierto? Se hace inviable, eventualmente tiene que hacer copia, caligrafía, números, ¿cierto? Entregar material, ¿sí? Y con esto el profesor puede tener un asistente que cautele la situación social dentro de la sala. Social. Pero se supone que el profesor es el gran movilizador de aprendizaje de los alumnos. En la práctica, esto no es así. No se olviden nunca que estamos en Chile y que vivimos chilenos. En la práctica, el asistente de aula, ¿qué hace? ¿Hay alguno que trabaje asistente de aula o no? ¿No? ¿Nadie trabaja asistente de aula? En la práctica, el asistente de aula trabaja con los que les cuesta más leer, con los que les cuesta más escribir, con los más inquietos, con el que tiene déficit atencional. A lo mejor hoy día se hace cargo del alumno que tiene algún grado de autismo, por la ley TEA, ¿cierto? Es decir, hoy día el asistente de aula ya no es el estafeta del profesor. El asistente de aula, si ustedes se ponen a pensar, hoy día se convierte casi en un especialista dentro de la sala de clase. ¿Por qué? Porque atiende los casos más complejos. Les voy a contar, por ejemplo, que yo conozco muchos asistentes de aula que tienen funciones súper específicas. Conozco un asistente de aula que en un séptimo básico atiende a una niña que tiene síndrome de Down. Y que por ley de integración está en séptimo. Complejo el tema. Muy complejo. Y casos como ese hay muchos. Muchos, muchos, muchos. ¿Ya? Entonces, se genera entonces esta política del asistente de la educación. ¿Ya? Ahora, en Chile, los asistentes de la educación están catalogados de acuerdo a su expertise. ¿Sí? La ley dice que hay asistentes de la educación profesionales, que son psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, kinesiólogos dentro de un establecimiento. ¿Ya? Tenemos asistentes técnicos, que son los asistentes de aula. Hay asistentes de aula especializados en educación diferencial o en habilidades especiales, ¿cierto? Hay asistentes de aula especializados en párvulo, que trabajan hasta cuarto básico, pero se especializan en párvulo. Hay otros asistentes de aula que en los colegios particulares se ve esto, se especializan en algunas temáticas, por ejemplo, en lectoescritura, ¿ya? Son técnicos. Tenemos asistentes de aula
perdón, asistentes de la educación administrativos. Y por último tenemos de servicios menores. Ahora, todos los asistentes de la educación dentro de un colegio, todos, ¿sí?, deben cumplir con los mismos requisitos. ¿Cuáles son? Con algunos requisitos de base. ¿Cuáles son esos requisitos de base? Tener cuarto medio, no tener inhabilidades para trabajar con menores. Existe un registro nacional de personas que están inhabilitadas para el trabajo con menores, ¿sí? Cuarto medio, no estar en ese registro, ¿cierto? Y eventualmente estudiar o tener alguna expertise, ¿cierto?, para ir desarrollándose dentro del sistema educativo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo que les he dicho? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Para el año, cuando la educación pública, cuando los servicios locales, cuando los SLEP llegan a la comuna, el servicio local exige a los asistentes de aula tener título técnico de asistente de aula. Es decir, no va a haber nadie que entre a la sala o que pueda entrar a la sala que no tenga el título técnico de asistente de aula. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el otro día Raúl Contreras les explicaba en la reunión que ustedes iban a poder sumar las horas de cursos para poder optar finalmente a un título técnico? Bueno, más o menos es como la idea de esto. Esta situación va a ser un pequeño drama cuando la ley se imponga, porque hay investigaciones que dicen que si imponemos la ley como está hecha, va a tener que irse para la casa como el 35 o el 40% de los asistentes de la educación que están en aula. ¿Por qué? Porque no van a cumplir con este requisito. Hay que tener una carrera técnica de 2,5 años. Ahora, si yo lo pienso en términos económicos, si entro a estudiar una carrera técnica de asistente de aula, mejor saco la pedagogía. ¿Por qué? Porque estudio 1 año y medio más, soy profesor y gano el doble. Yo se los digo con conocimiento de causa. Yo trabajo en un DAEM, tengo a cargo 210 personas. ¿Ya? Entonces, el asistente de aula hoy día está en esta situación. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda respecto a lo que les estoy explicando, de lo que les he dicho? ¿No? ¿Se manejaban en esto? ¿Lo entendían así? ¿No? Ya. Ahora, el asistente de aula entonces tiene funciones específicas. El asistente de aula entonces es un profesional o un técnico o un administrativo que aporta para la consecución del objetivo final del sistema educativo. ¿Cuál es el objetivo final del sistema educativo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de todo colegio? Que los niños aprendan. ¿Ya? Que los niños aprendan ¿qué? ¿Qué tienen que aprender los niños? Educar. ¿Cómo? Andrea no se le entendió mucho lo que dijo. Educar. Educar. Ya. Pero, ¿qué tienen que aprender los niños? Tienen que saber cómo se llamaba Arturo Prat. ¿O no? A todo esto, ¿cómo se llama Arturo Prat? Se llamaba Agustín, por si acaso. ¿Eh? Una pregunta de historia. Nadie, en este país está todo el mundo tan equivocado que creen que Arturo Prat se llamaba Arturo Prat, se llamaba Agustín Arturo, se llamaba, por si acaso. Pero en fin. El objetivo de la educación hoy día es desarrollar
habilidades cognitivas. No tener, por lo tanto, el contenido temático está al servicio del desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? Analizar, comparar, resumir. Esas son habilidades cognitivas superiores. Entonces, la educación tiene que orientar hacia a esa formación al alumno. El contenido no, porque el contenido lo tengo aquí. Si aquí puedo encontrar lo que yo quiera encontrar. Cualquier información de un libro, cualquier información. Disculpen, denme un segundito, por favor. Marcemaldo 65. 65. Entonces, perdón. Entonces, es el desarrollo de habilidades, ¿ya? Entonces, la idea es que el niño comprenda lo que lee, fundamentalmente, ¿ya? La operatoria básica, tiene que ser capaz de manejar la operatoria básica y aplicarla en la resolución de problemas de la vida diaria. Ese es como el objetivo de matemática. Y en general, los contenidos, el objetivo de cada una de las asignaturas está vinculada a esta lógica de el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Ya? Actualmente se suma a este objetivo un segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? ¿Cuál es el segundo aspecto fundamental que se le exige hoy al sistema educativo chileno? ¿Qué más tienen que saber nuestros niños? ¿Qué más tienen que saber? ¿O alcanza con que sepan matemática, historia, lenguaje, cine? Aprender a convivir también. Eso mismo, muy bien, Andrea, muy bien. Hay un segundo aspecto central en la educación chilena, que es hoy día el tema de las habilidades blandas. ¿Ya? Entendiendo por habilidades blandas todo tipo de habilidades emocionales que nos permiten relacionarnos sanamente con otra persona o con nuestro entorno, con nuestro grupo social. ¿Ya? Las habilidades blandas, por lo tanto, tienen que ver con el cómo me relaciono, me vinculo con el otro. Está la idea del respeto, la resiliencia, la tolerancia, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. En contraposición también existen las habilidades duras. ¿Cuáles son las habilidades duras? ¿Han escuchado hablar de las habilidades duras? ¿No? Las habilidades duras es cuando usted hace un curso y tiene que aprender la parte técnica. En su caso, en el caso de un asistente de aula, tiene que saber, por ejemplo, pasar la lista y poner los puntitos en la asistencia o llenar el libro digital. Esas son habilidades duras. Son las habilidades técnicas que tengo que desarrollar, que conocer para desarrollar un trabajo. O sea, una habilidad dura. Por ejemplo, un profesor tiene que saber planificar, tiene que saber poner un objetivo, tiene que saber poner un OA, tiene que saber determinadas didácticas. Esas son habilidades duras. ¿Ya? Las habilidades blandas están vinculadas, como les decía, a la lógica de la convivencia. Hoy día, y esto se acrecentó, esto recibió una suerte de empujón gigante después de la pandemia. Hoy día las habilidades sociales son tan importantes
como las habilidades cognitivas. ¿Ya? Dentro de los colegios hoy día este aspecto se ve como algo central, como algo fundamental. De hecho, en buena parte del sistema educativo chileno apareció la noción que lo primero que hay que trabajar es formar una buena persona. Nadie es buen profesional ni nada, sino es primero una buena persona. Una persona que tiene valores claros. Una persona que es tolerante, que es resiliente, que es una persona eh, que ayuda al otro, que ayuda al prójimo, una persona que es veraz, ¿ya? Es decir, trabajar lo que significa, ¿cierto? Este, esta lógica de la emocionalidad respecto del entorno social. Entonces, hoy día se lo considera eso o este aspecto como algo central. Antiguamente, y les digo antiguamente hasta probablemente finales del siglo XX, se consideraba que lo fundamental eran los contenidos. El alumno tenía que saber muchos contenidos, memorizar muchos contenidos, ¿cierto? Y tenía que estar muy al tanto de lo que estaba pasando en todo sentido, y de esta manera este niño podía ser bastante exitoso. En la actualidad se considera que el éxito no solamente pasa por las habilidades duras, que son muy importantes, sino que también pasa por este tema de las habilidades blandas. ¿Ya? ¿Les quedó claro hasta ahí el tema? Hay alguna duda respecto a lo que estoy diciendo? ¿No? Perfecto. Profe, y dentro de las habilidades blandas entra también el tema de la inteligencia emocional. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con es parte de lo mismo, ¿ah? Ustedes saben, la inteligencia emocional es la lógica de un autor norteamericano que se llama Gardner, ¿ya? Que señaló que la inteligencia no es una, sino que son múltiples tipos de inteligencia. La inteligencia está dividida por áreas, para que me entiendan bien más o menos lo que plantea Gardner, ¿cierto? Y en este sentido, él habla de la inteligencia emocional, ¿ya? Que según Gardner se divide en dos. Una intraemocional, que tiene que ver cómo me percibo a mí mismo, con mi autoestima, con mi autoimagen, y una extrasocial, ¿cierto? Que es cómo me vinculo con el entorno, con cómo trato a los demás, cómo me relaciono en mis roles como ser social, ¿ya? Ahora, es básicamente la misma lógica. En educación hay que acostumbrarse a que el mismo fenómeno muchas veces tiene distinto nombre. ¿Ya? Es una situación bastante particular de la ciencia educativa porque usted va a encontrar que la misma idea tiene nombre distinto, ¿ya? En distintos autores. Pero es lo mismo, en el fondo es lo mismo, ¿ya? Entonces, hablemos de esta inteligencia emocional. Hay autores que hablan del capital emocional, por ejemplo, ¿ya? Que el alumno tiene que ser consciente de desarrollar capital emocional respecto del otro para poder vincularse sanamente a otra persona, ¿ya? Esa es como la idea que hay detrás de esto. Y en ese sentido, volviendo al origen de lo que estábamos planteando, el asistente de aula cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque el asistente de aula apoya fundamentalmente el rol social que transcurre dentro de la sala de clases. ¿Ya? Entonces, el, el especialista en desarrollo cognitivo se asume, y en didáctica, se asume que es el profesor. ¿Sí? El asistente tiene que ayudar a crear un ambiente social, emocional, afectivo, propicio para el aprendizaje. ¿Ya? Ese es como el rol que supuestamente que se le asigna en este sentido al asistente de aula. Hay algunos
asistente de aula, ¿cierto? Bueno, en la práctica el asistente de aula hoy día es bastante, es bastante significativa la labor que desempeña, producto de que muchas veces, y cuando les digo muchas veces, es muchas veces, el asistente de aula es el que queda solo con el curso. Es una realidad concreta y práctica, digamos. Eso pasa todos los días en todos los colegios de Chile. Por lo tanto, hoy día el asistente de aula necesita, evidentemente, una batería, un bagaje que le permita enfrentar o abordar esta situación cuando se presenta. Bien, no es un tema menor, ¿ya? No es fácil trabajar con niños, no es fácil estar dentro de una sala de clases, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí respecto a lo que hemos planteado? ¿Hay alguna inquietud? ¿Algo que quieran decir? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. En el caso de la educación parvularia, ¿cierto? La educación parvularia va entre los 6 meses y los 6 años. Sin embargo, el curso obligatorio de la educación prebásica es solamente el kinder. El pre-kinder no es obligatorio. Sigue siendo en Chile el pre-kinder un curso que si los padres quieren envían o no, ¿cierto?, a su niño. ¿Ya? En el caso de la atención parvularia, ¿cierto? Lo que significa la educación preescolar, entendiendo por preescolar lo que está antes de primero básico, ¿cierto? Todo lo que son los jardines particulares subvencionados y los jardines municipales, ¿ya? Ya sea los de BTU, ¿cierto? O de la Junji, ¿cierto? Ellos van a reconocer la siguiente división. Hay sala cuna que va desde los 84 días hasta los 2 años. Hasta los 2 años los niños están en sala cuna, ¿ya? Esta idea supone, ¿cierto?, la posibilidad de que las mamás, en este caso, puedan trabajar, ¿ya? O cumplir labores fuera del hogar y los niños, ¿cierto?, son cuidados en estas organizaciones. Después tenemos una educación parvularia de nivel medio con niños que van de 2 a 4 años, ¿ya? Está medio menor y medio mayor, ¿ya? Medio mayor ya son los más grandecitos, 3, 4 años, y aquí ya estamos en jardines infantiles, propiamente tal, ¿ya? Y después tenemos de transición, desde los 4 hasta los 6 años, ¿ya? Hay pre-kinder de 4 a 5 y de 5 a 6, kinder. ¿Cómo sé cuando un niño tiene que estar en kinder o en primero básico? ¿Dónde está la línea que marca la diferencia? Estimadas niñas. ¿En la edad? Ya, pero ¿por qué de 5 a 6? Pero algo más específico, Ruth. ¿Dónde está ahí la línea divisoria? ¿Cómo se hace un chiquitito? ¿Tiene que ir a kinder o tiene que ir a primero básico? Por ejemplo, pensemos en Danielito. Danielito cumplió año o cumple 6 años el 2024, el 4 de abril está de cumpleaños. Danielito cumple 6 años. Pregunta del millón, por $50.000. ¿Danielito va a primero básico o va a kinder? A kinder. A kinder, dice Macarena. Sí. No. Es que sé que por los años nacidos, o sea, por el mes nacido, es por el Ya. nivel que los ¿Y colocan. dónde se marca la diferencia? No sé si es en marzo o en mayo.
es el 31 de marzo. Mm. ¿Ya? Los nacidos antes del 31 de marzo, ¿sí? Van a primero básico. Los nacidos después del 31 de marzo van a kinder. ¿Ya? Por lo tanto, los niños desde abril van a kinder. De abril a diciembre van a kinder. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Entonces, un niñito que haya nacido en julio va a quedar medio año, entre comillas, atrasado. Ahora, en términos concretos, ¿esto genera un problema o no? ¿O es anecdótico? Salome, no se preocupe, puede escribir en el chat si tiene alguna duda. O cualquiera de ustedes que quiera escribir en el chat, también estoy viendo el chat aquí en pantalla. ¿Es un hecho anecdótico? ¿Da lo mismo? ¿O es un tema que en algún minuto puede ser significativo? ¿Qué opinan? Cuando yo era chico, hace muchos años atrás, fíjense que esto lo veía más bien el apoderado con la escuela. Y veían si Danielito era maduro o no inmaduro. ¿Qué tanto sabía Danielito? Entonces decían, lo vamos a poner en primero básico. No, mejor dejarlo en kinder. ¿Sí? Poquita gente hacía kinder. Yo no hice kinder, por ejemplo. Yo entré a primero básico. ¿Ya? Ahora, eh, ¿genera un problema o no? Alguien me dijo que era psicopedagoga. ¿Andrea, usted era o no? No, yo no soy psicopedagoga. Ah, Yo soy encargada de crear en el colegio. ah, Y aparte de eso, ya. soy técnico en enfermería. Ya. Ya. Había por ahí alguien que me dijo que era psicopedagoga. ¿Genera algún problema o no? ¿O no pasa nada con esto? Da lo mismo. Miren, en términos bien concretos, la verdad es que en el caso de estos meses, de estas diferencias legal, de entre el 31 de marzo o no 31, antes o después, la verdad es que es conveniente siempre y se recomienda retardar el ingreso al colegio. Está demostrado que aunque los niñitos, muchas veces los padres se vuelven locos y dicen, mira, ¿no? Si ya lee y tiene 5 años, o ya conoce los números y tiene 4 años, si mira qué inteligente que es, está demostrado que en la práctica el que tiene 5 años no tiene la capacidad intelectual como para entender lo que está haciendo cuando lee. Lo que está haciendo en el fondo es repetir. Probablemente tenga un niño con mucha sobreestimulación o algún grado de muy buena memoria, pero no va a entender bien lo que significa la lectura. Lo mismo pasa con los números. En general, se solicita o el sistema debiera atender a que los niños tengan algún grado de madurez más grande para respecto del curso al que van. ¿Ya? Hay ejemplos bien concretos sobre esto. Yo no sé si, como les preguntaban antes al principio, si trabajaban en colegio o no. Hoy día tenemos todo un tema con los niños migrantes, con los niños, con la inmigración, con los niños haitianos, con niños de origen colombiano, venezolano o boliviano. ¿Por qué tenemos un problema con ellos? Porque ellos llegan con una edad y uno dice, 9 años, va a ir a cuarto básico. ¿Sí? Ahora, la experiencia que yo tengo en este sentido es que son niños a los que normalmente hay que bajar uno y hasta 2 cursos. ¿Por qué? Por un tema de desarrollo de competencias.
¿ya? De competencia, de habilidades de lectura, de habilidades de conocimientos matemáticos, ¿ya? Entonces, hay un tema ahí bastante complejo porque en el fondo la ley un poco se contradice respecto de lo que se hace en la práctica, ¿ya? Hoy día es muy común ver un niño que llegue a Chile con 9 años, es muy probable que lo pongan en tercero básico y no en cuarto, ¿ya? Lo mismo pasa con los chiquititos que tienen 10, 11 años, normalmente quedan un curso abajo porque la verdad es que el proceso de adaptación que viven a nuestro sistema educativo es bastante, en muchos casos, muy complejo, no es fácil, ¿ya? Entonces, evidentemente que hay ahí un tema con la edad que no es menor, ¿eh? Es importante preguntarle la edad a los niños, saber con quién estamos hablando. A lo mejor estamos hablando con alguien que entró demasiado chico en la escuela en términos de edad y en términos de su madurez social, de su inteligencia emocional respecto a lo que significa estar con los compañeros y abordar a lo mejor instancias tan complejas como son, por ejemplo, el aprender a leer, que es una de las cosas más difíciles que aprendemos los seres humanos, ¿cierto? Hay cosas que son muy, muy complejas dentro de lo que significa ser humano. Aprender a leer, la cantidad de, la cantidad de recursos intelectuales que hay que movilizar para leer es realmente enorme. Nosotros no lo dimensionamos, pero es realmente es una labor compleja saber leer, ¿ya? Es como manejar un auto, es complejo manejar un auto. No nos damos cuenta, lo hacemos de forma automática, pero hacerlo bien es lo importante, ¿ya? Bien, ¿hay alguna duda respecto a lo que hemos dicho? ¿No? Perfecto. Seguimos entonces. El nivel preescolar en Chile tiene determinado, no sé quién es 444, pero dígame, la estoy leyendo. Hola, Hola. y, le quería hacer una consulta. No me Claro. quedó claro si al final afecta o no en el niño o ya depende de su madurez, ¿Qué cosa? ¿El tema de la edad? ¿sí? El tema de saber si va a tal curso. Y la verdad es que en ese sentido yo creo que tengo una postura bastante particular sobre eso, ¿ah? Yo creo que los niños entran muy chicos al sistema, los apuran mucho. Hay bastante literatura sobre esto, ¿ah? Está demostrado que un niño que entra a los 2 años al sistema escolar, a los 6, el hombre ya o la niña ya está aburrido del sistema escolar y pierde un montón de cosas. Yo creo que hay un tema de madurez que es significativo, yo creo que afecta positivamente. Fíjese que un niño que sale de la escuela con 20 años va a reconocer la importancia de la escuela, de estudiar y de un montón de cosas de manera bastante más sencilla que otro que sale a los 17, ¿ya? Eventualmente, yo creo que nuestro sistema educativo, como muchas cosas, apura el proceso artificialmente en el desarrollo de nuestros niños, en el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Yo soy, bueno, ¿ustedes han visto cómo aprenden a leer los niños? Cuando les toman velocidad lectora y les dicen hay que leer 200 palabras en un minuto. ¿Han visto ese tipo de pruebas, no? Bueno, sí, es común, digamos. Es el método con el que se enseña a leer. Pero la pregunta es, vivimos en un país donde casi el 80% de la población adulta no tiene comprensión lectora. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace pensar que el método con el que estamos enseñando a leer es bueno? Piensen en esto. Yo no sé si tienen hijos, sobrinos, o piensen en ustedes que son jóvenes, ¿cierto? Acuérdense, cuando uno aprende a leer, cuando un ser humano aprende a leer, a los 6 años anda leyendo en todas partes. Lo único que quiere hacer es leer, ¿sí? Ya. A los 10 años, ese mismo crío no quiere leer nunca más nada. ¿Qué pasó en esos 4 años? ¿Por qué le mataron
ilusión y la belleza de lo que significa la literatura, la lectura. ¿Qué hicimos tan mal? Entonces, yo creo que uno de los aspectos que hay ahí tiene que ver exactamente con esto, con el tema de la madurez emocional de los infantes. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Será tan necesario enseñar contenidos en primero y segundo básico? ¿O deberíamos tener un sistema educativo que promueva más el juego hasta los 8, a los 9 años? A lo mejor a los 9 años deberíamos ponernos un poco más serios y más directivos respecto de los contenidos y los aprendizajes. A lo mejor hasta los 8 podríamos jugar fundamentalmente con ellos y a través del juego desarrollar ciertas dinámicas que nos permitan desarrollar determinadas habilidades cognitivas. Por ejemplo, la cantidad de palabras que manejamos. Una persona que maneja un vocabulario pequeño es imposible que tenga buena comprensión lectora. Una persona que no tiene buena comprensión lectora es imposible que aprenda a resolver problemas matemáticos. Entonces, piensen en esto. Lo vamos a dejar como tarea, lo vamos a dejar hasta acá porque ya es tarde para el miércoles. Pero piensen en esto. Piensen en un niño, son las 21:31. Piensen en un niño que en este minuto están haciendo en la clínica Las Condes o en la clínica alemana en Santiago. Y piensen en otro niño que están haciendo en el Hospital San José en Recoleta, en Santiago. ¿Ya? El que están haciendo en este minuto en el Hospital San José, su papá es obrero y la mamá es dueña de casa y viven en una población. El que están haciendo en la clínica alemana, la mamá es psicóloga y el papá es ingeniero civil y tiene una empresa. ¿Sí? Dos niños, la misma ciudad, la misma hora. ¿Sí? Ya. ¿Cuál de esos dos niños tiene mayores opciones o va a tener mayores opciones de tener mejores aprendizajes en el futuro? Si ustedes tuvieran que apostar, ¿por cuál de los dos apostarían a que va a llegar a ser, en términos cognitivos, una persona exitosa en el ámbito académico? Entonces, lo normal es que pensemos que hay un factor económico, ¿cierto? Hay plata, ¿sí? Hay unos que tienen buena situación económica y los otros no, ¿sí? Por lo tanto, el que tiene plata va a pagar un mejor colegio, ¿sí? Mientras que el que no tiene plata va a ir a un colegio municipal, ¿sí? ¿Será ese el factor? Y si le diéramos la posibilidad de ir al niño que nació en el Hospital San José, si tuviera la posibilidad de ir al Grange, ¿le cambiaríamos la vida o no? ¿O no del todo? Bueno, les voy a contar, para terminar con esto, que hay algunos elementos que no han cambiado nada. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, la educación de la mamá. El 80% de los alumnos universitarios son hijos de madres universitarias. El papá da lo mismo, ¿eh? Así que ya saben, papá cualquiera. Así que papá, no se preocupen por el papá. La mamá, la educación de la mamá, fundamental. ¿Ya? Hay estadísticas sobre esto. Si la mamá es universitaria, hay un 80% de probabilidades que el hijo sea universitario. ¿Ya? Segundo aspecto, la cantidad de palabras que escucha ese niño desde chico hablar, la variedad del vocabulario que tienen sus padres. Si el papá ocupa 2.500 palabras, como lo hace el 70% de los chilenos, o la mamá ocupa 2.500 palabras, como lo hace el 70% de los chilenos, ese niño va a aprender 2.500 palabras. En las capas altas, en las capas medias y altas chilenas, las personas ocupan entre 6 y 9.000 palabras para hablar. Por lo tanto, la comprensión lectora del niño cambia. Otro dato súper curioso. Los niños hijos de padres profesionales
a los 3 años se han sido sometidos, esa es la palabra exacta, sometidos a la experiencia de haber escuchado casi 300 cuentos. O sea, en Chile, los papás profesionales les gusta contarles cuentos a sus hijos. Le leen cuentos. Desde que nacen. Algunos desde que quedan embarazadas, la mamá le empiezan a leer cuentos. ¿Ya? Un niño cuya mamá carece de estudios o su papá también tiene estudios incompletos, es muy probable que a los 3 años haya escuchado en su vida 1 o 2 cuentos. Entonces, cuando empiezan a abordar el aprendizaje de lectura, la batería de palabras que ocupa el que nació en Recoleta y el que nació en Las Condes es muy distinta. Hay una investigación realmente fantástica que demuestra que los niños, esa diferencia es progresiva. En primero básico la diferencia es menor, es bastante menor. Pero cuando llegan a quinto, un niño de una escuela privada, particular, cara, conoce hasta un 300% más de distintos temas que un niño criado en un sistema de escuela pública. O sea, a los 10 años ya el tema se nos dispara. Y de ahí no se recupera nunca más. Por lo tanto, el entorno, la mamá, el vocabulario en la familia, las experiencias de lectura, son las que cambian. Son las que Depende potencian. de la estimulación que se le dé entonces desde pequeño a los niños. Claro, la estimulación es fundamental el tema de la estimulación, fundamental el tema del hablar. Pero ojo, el hablar, no solamente hablarle al niño en términos de querer enseñarle, sino que en el día a día. ¿Cómo abordo al niño todos los días? ¿Ya? Fundamental, la variedad y cantidad de palabras que usamos. Es un tema fundamental, muy, muy importante. Yo no sé si ustedes habían escuchado esto, pero hasta los 2 años de vida, un niño o una niña puede aprender hasta 4 idiomas al mismo tiempo. Puede aprender 4 idiomas al mismo tiempo. ¿Ya? Así es que ojo con eso. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Hoy día hicimos una introducción respecto del tema de la educación chilena, vimos nuestro sistema educativo, ¿cierto? Cómo está conformado, los distintos tipos de escuela, vimos el rol del asistente de la educación y vimos algunos elementos centrales para comprender lo que significa educar en nuestro país, ¿ya? Y terminamos la clase viendo uno de los problemas básicos que tenemos en nuestra educación, que es la brecha cultural que existe, ¿ya? Y que sin duda alguna marca también los resultados que año tras año vemos, ¿cierto? Y vemos cómo nuestra prensa, nuestros periodistas se asombran y se preguntan por qué la escuela privada es tan buena y la escuela pública es tan mala. Habría que preguntarse por qué es distinta si los profesores estudian básicamente en las mismas universidades, básicamente tienen los mismos títulos, básicamente los colegas hablamos igual. Entonces, ¿dónde está la diferencia? No está precisamente al interior de la escuela, ¿ya? Bueno, el día miércoles vamos a terminar de ver este tema. No sé si quieren plantear algo, decir algo. ¿No? ¿Sí? ¿Quieren hablar? Hablen, desahóguense. Ya saben que es muy importante que ustedes estudien, porque si ustedes estudian, sus hijos van a probablemente ser estudiosos. ¿Ya? Bien, que tengan muy buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Que Muy buena estén clase. muy bien. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches. El Buenas miércoles noches. a la misma Oye, hora. el miércoles ¿A a las las 8. 8? Sí, a las 8. Y lo otro es que les voy a hacer llegar el PPT que ocupé hoy día, ¿ya? Ok. Ya, súper. Muchas El gracias. PPT, porque vamos a hacer una actividad final con una notita
que en el fondo es solamente para reprobarla, ya ese es el objetivo de la actividad, es que se saquen un rojo, ¿cierto? No, el objetivo fundamentalmente es que No fijen sea los así. conocimientos, fijen los conocimientos que estamos viendo, así que les voy a estar mandando este PPT y uno que vamos a ocupar la próxima clase, ¿ya? Que tengan muy buena noche, que estén muy bien, gracias. Que les Igualmente, vaya muy- Chao, vaya profe, bien. gracias. chao. Buenas noches, adiós, que les vaya bien.